buenas tardes. Hoy, una vez más, vamos a estar compartiendo información sobre el SINOP. Hemos venido en una secuencia de clases en donde hemos abarcado cada una de las secciones que lo conforman y de los grupos que conforman dichas secciones. Hoy nos vamos a centrar en la sección 4 y en la sección 5. Dos secciones que podríamos decir que son las que tienen menos cantidad de información, pero que es igualmente importante. Entonces vamos a mirar la presentación que tenemos y en función de ello vamos a ir mirando poco a poco cuáles son esa información, esos grupos que hacen parte de estas secciones. Entonces, vamos a dar paso a esta presentación. Pues ya sabemos que hay alguna información común, que en cada clase pues hacemos un abrebocas de lo que es este reporte, en esta pues lo vamos a hacer también. Y ya sabemos que este es un reporte en la que se da información acerca de observaciones desde una estación de superficie proveniente digamos que de una estación terrestre fija. Que además del SINO, pues existen otros dos reportes, uno que es para información de tipo marítimo, sí, que es un informe de observación en superficie, pero de una estación marítima, y el SINO móvil, que como su nombre lo dice, es también para una estación terrestre, pero que es móvil, no fija como, como es el reporte SINO. Bien, que están conformados por unas secciones, que la sección cero obedece a datos de identificación, que la sección uno es para información de intercambio internacional, que la sección 2 es especialmente para datos marítimos, por lo tanto corresponde solamente a los ships, que la sección 3 es para datos para el intercambio regional, la 4 para el uso nacional de nubes cuya base está por debajo del nivel de las estaciones, a esa nos vamos a referir hoy, y también a la sección 5 que es para datos de uso nacional, en donde hay autonomía del Servicio Meteorológico Nacional para compartir allí la información que considere pertinente. Bien, entonces aquí tenemos también el formato de clave, la estructura de acuerdo a los formatos también que utilizamos acá a nivel nacional. Hemos englobado toda la información pertinente que nosotros compartimos o que comparte el Servicio Meteorológico Colombiano en esta tabla. Y nos vamos a centrar fundamentalmente en esta parte que está aquí y en esta otra que está acá. Entonces ahí está la sección 4 y la sección 5. Esa va a ser la zona en la que vamos a estar transitando en el día de hoy, de acuerdo a la información que compartiremos. Entonces vamos al grano y aquí tenemos la sección 4. La sección 4 que es un solo grupo, ¿sí? Es especialmente para nubes cuya base está por debajo del nivel de la estación, ¿sí? Es decir, se puede notificar o reportar digamos que en esta sección, hasta tres tipos de nubes, tres capas de nubes más bien, cuya base se encuentre por debajo del nivel de la estación. En donde tenemos, eh, por ejemplo, un primer carácter que es este carácter November, que hace referencia a la cantidad de nubes, ¿sí? Cantidad de nubes que se puedan observar. Pero ojo, siempre teniendo en cuenta que esta cantidad de nubes no son aquellas nubes que tienen la base por encima del nivel de la estación, sino aquellas cuya base está por debajo. Em, Se determinará allí o se dará información sobre la cantidad de nubes. Esto especialmente para estaciones que están en lo alto, que están de pronto a una elevación donde pues, muy probablemente se forman nubes por debajo de ella. Estaciones de alta montaña, por ejemplo. Entonces, eso hace referencia a la cantidad. Ustedes sabemos que la cantidad de nubes la reportamos en una unidad que es la octa, que una octa es un octavo de cielo cubierto, luego de hacer una división, lógicamente, del cielo de 8 partes iguales, de la bóveda celeste. Tenemos además de ello que Charlie hace referencia al género de nubes. Género de nubes cuya base está por debajo del nivel de la estación y que los géneros sabemos que son 10 géneros, en donde de acuerdo a esta tabla tenemos que el cero es el cirrus, son los cirrus, perdón, el uno es el cirrocúmulo, los 2 son los cirrostratos, el 3 son los altocúmulos, el 4 los altostratos, 5 nimbostratos, 6 estratocúmulos, 7 estratos, 8 cúmulos y 9 cumulonimbos. Que cuando las nubes no sean visibles debido a la oscuridad o la presencia de fenómenos como la niebla u otros que puedan de pronto oscurecer
o no permitir que se haga una evaluación de la nubosidad, se colocará una barra. Sí, entonces, luego de la información relativa a la cantidad, estaremos siempre dando información relativa a el género. Pero además de eso, también nos hace referencia los siguientes caracteres que hay que reportar también la altura, pero en este caso de la cima, ¿sí? La altura de la cima en centenares de metros. La altura de la cima. Y esto pues digamos que hace alusión a la tabla que ya hemos visto también, la tabla en donde nos dan información de cómo se reporta la altura. Lógicamente aquí siempre vamos a reportar la información de acuerdo a esa tabla, que ya la hemos visto cuando vimos tanto en la sección 1 como en la sección 3 la información de nubes. Esa información va aquí, pero con la salvedad, repito, de que no vamos a reportar la base, la altura de la base, porque pues la base está por debajo de la estación, sino que vamos a reportar la cima, la altura de la cima en este caso. Bien, y va a ir en esa parte donde nos está el recuadro azul de la tabla que estamos observando. Adicional a ello, viene una parte que es una especificación, ¿eh? Una especificación de cómo se observa la nubosidad, ¿sí? ¿Cómo se observa la nubosidad? ¿Cuál nubosidad? Esa de la que estamos hablando, su base por debajo del nivel de la estación y su cima por encima. Em, Esto porque es importante, o sea, es importante desde diferentes puntos de vista. Si es una estación de aeródromo, que es lo que nos compete, saber cómo está la nubosidad también nos va a permitir hacer un reporte de tal manera que sea óptimo, de calidad en términos de lo que puede esperar la aeronave en el aeródromo. Si bien este es un reporte, el del que estamos hablando, que no es aeronáutico, pues va ligado, ¿eh? Va ligado, ¿por qué? Porque muchas veces la nubosidad que tiene la base por debajo del nivel de la estación y su cima por encima se convierte en una niebla o un banco de niebla cuando entra a la estación. Sí, y hay que tener mucho cuidado con ello. Uno podría mirar esta tabla y de acuerdo a a la característica de la nubosidad que está dado a conocer en esta tabla, uno podría ya en un reporte meteorológico aeronáutico, si se presenta la situación, codificar en función de lo que tenemos o de digamos que de las posibilidades que tenemos o que nos dan los códigos netamente aeronáuticos, ¿eh? Entonces, aquí, por ejemplo, este código será cero, Charlie Tango será cero cuando las nubes sean aisladas o fragmentadas. ¿Sí? Nubes aisladas o fragmentos de nube, más bien, fragmentos de nube. No fragmentada, porque cuando hablamos de fragmentada, para no confundir, acuérdense que fragmentado, cuando hablamos en términos aeronáuticos, hablamos de broken. Aquí, nubes aisladas o fragmentos de ella, ¿eh? Fragmentos de ella. El uno, nubes continuas. Sí, nubes continuas. Dos, nubes separadas con pequeños claros, topes achatados. Tres, nubes separadas pero con grandes claros. Cuatro, nubes continuas. ¿Sí? Nubes continuas. Fíjense que el uno dice nubes continuas, el 4 dice también nubes continuas. Pero hay una salvedad del 2 hacia el 4, hay algo que dice topes achatados. Entonces, ahí hay que mirar que si la nubosidad no tiene tope, entonces habría que utilizar las opciones 0 y 1. ¿Sí? Si hay topes achatados, yo podré utilizar las opciones de 2 al 4 y que cuando coloque el código 4 sabré que son nubes continuas también, pero que tienen topes achatados. Ahora, desde la sección 5 en adelante nos hablan de topes ondulados. Y tenemos nubes separadas, pequeños claros, otra vez nubes separadas, grandes claros, y 7 ondas continuas o casi continuas con torres sobre el tope de la capa de nubes. 8 grupos de ondas con torres sobre el tope de la capa de nubes y la 9 dos o más capas de diferentes niveles. Bien, esto pues requiere una observación, digamos que bastante minuciosa. Sin embargo, como les decía ahorita, en Colombia pues hay
por allí dos estaciones que en algún momento he visto que han reportado este grupo. De hecho, el grupo acá en Colombia, hasta donde tengo conocimiento, no se reporta, pero para estas estaciones, específicamente el caso de Lebrija, de Bucaramanga, lo reportan cuando se da el caso. Y esto tiene una relación, vuelvo y les digo, con los reportes también a nivel aeronáutico. Una nube que no podemos, digamos que no podemos, desde el punto de vista de la información meteo-especie, eh, codificar su base, porque su base está por debajo de la estación. Si esa nube llegase a entrar un poco al aeródromo y que cuando entrara lo hiciera a ras de piso, la parte de la nube que lo logra sobrepasar, ya ahí habría que reportar en función de los códigos que tenemos. Si uno podría decir, bueno, dependiendo cómo es la nubosidad y qué característica tiene, podría convertirse eso en un banco de niebla si la nubosidad es estratiforme. Sí, si la nubosidad es estratiforme, eso podría convertirse en un banco de niebla, posiblemente en una niebla parcial o posiblemente en una niebla continua o en una niebla baja, que bueno, es lo menos probable de las cuatro opciones, ¿no? Dadas las características de la nubosidad cuando sobrepasa las montañas. Es un fenómeno que observamos continuamente en niveles altos. Por ejemplo, por acá por la costa lo he observado mucho en inmediaciones de la Sierra Nevada, como la nubosidad se encañona y queda por debajo de los niveles más altos de las montañas. Y me he puesto en la posición de aquellos que tendrían que hacer ese reporte y efectivamente, cuando la nubosidad logra sobrepasar un poco la parte alta de la nube o la parte más alta de la nube logra sobrepasar un poco la cima, efectivamente uno termina reportando o podría terminar reportando como una niebla. Una niebla con las características ya que conocemos en bancos, parcial o continua. Bien, entonces básicamente eso para que lo tengamos en cuenta de cómo podríamos correlacionar en un momento dado si nos tocara estar en una estación de alta montaña y nos tocara dar esta información y además fuera una estación de aeródromo, cómo podríamos relacionar ambos. Bien, dicho esto, aquí está esta parte, es un solo dato y es una de estos códigos que tenemos allí en la tabla OMM 0552. Bien, ya vista la sección 4 que como les dije es solo un grupo, que aquí hay tres opciones para el caso que se presentaran tres capas. Es difícil, es difícil establecerlo porque nosotros veríamos solamente la cima. Veríamos la cima y en función de cómo vemos la cima, estableceríamos si habría que reportar una, dos o tres capas, que es difícil. Generalmente en la práctica, cuando esto se presenta, se reporta una sola. Bien, entonces vamos a seguir acá. Entramos a la sección 5. ¿Sí? La sección 5 que contiene estos grupos que vemos acá. El grupo, por ejemplo, aquí, que es la variación de las últimas 24 horas de la presión al nivel medio del mar, la información de precipitación en las últimas 24 horas, la información referente a la tensión del vapor y la información referente a las horas o fragmentos de hora de brillo solar. Si todo lo que hay en esta tabla, estas cuatro columnas, son estos cuatro grupos que están acá. El 2, el 3, el 4 y el 5. Sabemos que esta parte que está aquí es simplemente el encabezado de la sección. Sí, como en la sección 5, siempre un triple 5 la comienza. Cuando en la sección 4 la comienza un triple 4. Cuando en la sección 3, el primer grupo será ese triple 3 que nos da indicación de que es el inicio de la sección 3. Bien, entonces vamos a mirar qué contempla cada uno. Nos vamos a este primer grupo y ya les decía que indica la variación positiva o nula de la presión altimétrica en 24 horas. ¿Cuándo? Cuando el uno que viene siendo el indicador de grupo va seguido del 8. Sí, cuando va seguido del 8, entonces hace referencia a esto que tenemos acá. Variación positiva o nula. ¿Qué quiere decir? Es nula si la presión para este sinóptico, para la hora en que se reporta el sinóptico, es igual a la que había 24 horas en las últimas 24 horas a la misma hora. Bien, y es positiva cuando
la del momento, la del sinóptico actual, es mayor que la de 24 horas antes. Ahí hablamos de variación positiva. Y utilizaremos el 9 siguiendo al 1. Acuérdense que el 1, repito, es el indicador de grupo. Utilizaremos el 9 siempre y cuando esa variación sea negativa, es decir, que la del momento que vamos a dar a conocer sea inferior a la que había 24 horas antes. Bien, aquí está todo indicado en estos tres renglones y es lo que normalmente se hace. Y está, pues ya saben que ubicado aquí. Si miráramos los datos, aquí tenemos una variación negativa, aquí tenemos otra negativa. Si solamente los dos últimos reportes de aquí de esta columna tienen ambos variaciones nulas, es decir, que tanto a esta hora como a la siguiente, o en este sinóptico como en el siguiente, coincidieron que las presiones eran las mismas o tenían los mismos valores de las últimas, o de las 24 horas anteriores. Bien, ¿qué otra cosita tenemos que decir con eso? Pues este dato va ligado, ojo, este dato va ligado al dato también que se comparte en la sección 3, 58, 59, pero en la sección 3 la información que se da es con respecto a la presión al nivel de la estación. Este que tenemos acá es presión al nivel medio del mar. ¿Qué pasa? Que hay unas estaciones, aquellas que están por encima de 800 metros, que no deben reportar información al nivel medio del mar. Sí, la información de presión. Por lo tanto, si no reportan presión al nivel medio del mar, tampoco deben reportar la variación. Es decir, que este dato que está aquí también está, digamos que condicionado a que solo lo van a reportar las estaciones que están por debajo de 800 metros sobre el nivel medio del mar. No lo harían las que están por encima. Bien, sigamos acá y aquí tenemos la información relativa a la cantidad de precipitación en décimos de milímetro durante las 24 horas anteriores. Esta información siempre va a las 12 UTC, a las 12 Zulu, es decir, para el caso colombiano, a las 7 de la mañana. El sinóptico de las 12. Esa información solamente se reporta allí. Acuérdense que estamos hablando de datos de intercambio nacional. Solamente se reporta en ese sinóptico y se coloca aquí en esta columna. Coincide con que en este momento pues no hubo precipitación en las 24 horas anteriores, o por lo menos no se recolectó y no se da información allí al respecto. Em, Independientemente de que la sección 1 pueda tener la información, en la sección 5 se debe dar la información también de las últimas 24 horas. Acuérdense que hasta ahora, a las 12 UTC, en la sección 1 se tiene que dar información sobre la precipitación de las últimas 24 horas también. Pero aún así, acuérdense que la sección 1 es para datos de intercambio internacional y la sección 5 es para datos nacionales, de intercambio nacional. Por lo tanto, los datos en ese caso se repiten. Acá, bueno, lo único haciendo la salvedad es que acá simplemente se reporta la información de precipitación sin colocar índice de que es las últimas 24 horas, las últimas tal. No, acá es solamente el dato. En la sección 1 y en la sección 3 sí hay que hacer indicación del código Tango, Tango Subromeo, que es el que nos dice cuál es la periodicidad en la que se está dando la información de precipitación. Acá no hay que hacer eso. Bien, y vamos al siguiente, que es la información sobre la tensión de vapor. La tensión de vapor es un dato importantísimo. Es un dato importante que nos ayuda a determinar, por ejemplo, indirectamente la cantidad de vapor que puede estar entrando, saliendo de la zona. No porque él nos diga exactamente la cantidad, porque este es un dato de presión y se da en hectopascales, pero sí nos da una idea de que su variación, ya sea bajando, subiendo, manteniéndose, cuál es el comportamiento del vapor de agua en el área o en la estación. Bien, entonces siempre que se va a reportar este grupo, el 3 es el indicador de grupo. Indicador de grupos, después viene el valor de la tensión de vapor en décimos de hectopascal o de milibar.
Y la barra va siempre de último, es un complemento. Siempre va a terminar en barra. Siempre este dato va a comenzar con 3, que es el indicador de grupo, y va a terminar en barra. Y este grupo solamente se reporta en los sinópticos de las 00, las 12 y las 18, es decir, en los principales menos en el de las 06. En los demás principales se reporta. Y como les decía, está ubicado en este. ¿Qué estoy diciendo aquí? Ya sabemos que el 3 es el indicador de grupo y aquí estoy diciendo que la tensión de vapor es de 31,2 hectopascales. 31,2 hectopascales. Acá estoy diciendo que la tensión de vapor es de 29,4 hectopascales y acá estoy diciendo que la tensión de vapor es de 30,1 hectopascales. ¿Sí? Y en función de cómo varían los datos, yo puedo tener una idea de cómo puede estar también variando la cantidad de vapor de agua. Acuérdense que la tensión de vapor es la presión parcial que ejerce el vapor de agua por unidad de superficie. Y que dentro de una masa de aire los aumentos de la tensión de vapor tienden a ir, lógicamente, aunados a la variación de la cantidad. Y acá, por último, hablamos vamos a mirar, aquí parece que se me repitió. Acá, por último, vamos a mirar el brillo solar. Sí, las horas de brillo solar, es decir, la radiación solar directa. El brillo solar se mide con un instrumento que se llama heliógrafo. Algunos lo conocen como heliofanógrafo. Heliógrafo. Ya tendremos la oportunidad de verlo. Y el heliógrafo, que es una esfera de cristal, que en cierta forma cuando el sol lo impacta amplifica un poco hace un efecto lupa y el rayo va quemando una gráfica que es de cartulina graduada en función de las horas de sol que pueden haber en el día. Bien, entonces este dato de brillo solar tiene el 4 como indicativo de grupo. Los otros dos caracteres que continúan, que son Sierra Summa y Sierra Summa, hacen referencia a las horas de brillo solar para horas de la mañana, en décimos de hora. Aquí siempre se da información de hora y fracción. Y Sierra Tango hacen referencia a las horas de brillo solar, pero para horas de la tarde. Cuando hablamos horas de la mañana, estamos hablando antes del mediodía, es decir, antes de las 12 p.m. Y cuando hablamos en horas de la tarde, después de las 12 p.m., antes y después del meridiano. Em, y bueno, y es sencillo, o sea, simplemente es cuántas horas podríamos tener máximo en una mañana de brillo solar. Hipotéticamente 6 horas. O sea, 6 horas, pero eso nunca ocurre. ¿Y cuántas podríamos tener en la tarde? 6 horas. Entonces lo que uno hace es dar información sobre la hora y fracción. Si yo tuviese, si yo tuviese un reporte lógicamente, comenzando con el 4, que es el indicador de grupo, tuviese 4,52 barra barra. Estoy diciendo que las horas de brillo solar, si se tratara, por ejemplo, de la mañana, que hubo en la mañana, fueron 5,2 horas. ¿Sí? Lo mismo, cuando voy a reportar en la tarde, tendría que colocar 4 doble barra 34. Entonces sería, hombre, en horas de la tarde, la cantidad de brillo solar en hora fue de 3,4 horas. ¿Sí? Cuando yo reporto en la mañana, lógicamente el valor reemplaza aquí a las dos primeras barras, pero las dos barras se van. ¿A qué horas yo reporto el brillo solar de la mañana? A las 18 UTC. ¿Sí? Luego de que ha transcurrido la mañana, lógicamente. ¿Y a qué hora reporto yo el brillo solar de la tarde? A las 00 UTC. Sí, cuando ya ha transcurrido la tarde también. Entonces, al reportar la información de la mañana, lógicamente van a ir las dos últimas barras, pero las dos primeras barras van a ir ocupadas por la numeración. Y cuando voy a reportar el de horas de la tarde, van a ir las dos primeras barras allí como están, pero las dos últimas van a llevar los valores numéricos correspondientes. ¿Qué sucede? Porque aquí hay 4 barras, porque el brillo solar en este caso para esta estación, debido a alguna situación adversa en el tema con el tema de la pandemia, los datos de brillo solar a veces sufren ciertas, digamos que ciertos, no los datos como tal, sino el registro de los datos de brillo solar, algunos traumatismos porque no es posible desplazarse hacia donde está ubicada
la estación. Entonces, para esta estación, por eso aparecen 4 barras indicando que el dato no se ha obtenido o no se ha registrado o no puede transmitir por alguna situación. Por eso hay 4 barras. Bueno, y este pues es la información relativa al sinóptico em, en lo que tiene que ver en este caso con la sección 4 y la sección 5, y estas secciones ya complementan lo que habíamos visto de la sección 1 y de la sección 3. Acuérdense que la sección 2 no se reporta en un sinóptico, sino que es para los SHIP, porque es especial para datos marítimos. Hasta aquí pues toda la información que contiene el sinóptico. Es una información bastante nutrida, es una gran cantidad de datos, de códigos, y que tenemos que con el paso del tiempo pues ir aprendiendo. Esta información que tenemos aquí, la sección 5, es de carácter nacional, ¿sí? De carácter nacional. Por lo tanto, obedece específicamente a la información que considera el Servicio Meteorológico Colombiano que se debe reportar allí. Bien, entonces, no siendo más, eh, creo bueno, espero que todo haya quedado claro, pero no siendo más, pues vamos a terminar y pues nos volvemos a encontrar en una nueva clase relativa a aspectos de tipo meteorológico, a temas de tipo meteorológico, para ir aprendiendo poco a poco en el proceso todo lo que entraña esta ciencia tan importante. Entonces, les deseo una feliz tarde, una feliz noche y les agradezco por su atención.